Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 3 de noviembre para sexto grado. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos. Comencemos con matemáticas. El tema es buscando rutas. Los materiales que vamos a necesitar para la sesión de hoy son tu cuaderno y lápiz para tomar notas, reglas, cuadra, colores y hojas si quieres diseñar tu propio laberinto como reto. Para empezar, ¿qué información crees que sea necesaria para poder ubicar en el lugar que estamos y para indicar a otra persona qué camino debe seguir para llegar a un lugar? Son todos esos datos formales de la ubicación: el país, estado, municipio, ciudad, colonia, barrio, código postal. Todos esos datos serían muy útiles para ubicar dónde estás o para dirigir a una persona hacia un punto determinado. También podemos darle una calle, un número, indicar entre qué calles está el punto, entre otros. A veces también resulta útil algunas referencias muy conocidas, como una glorieta, una estatua, un edificio con una forma muy particular o elementos naturales como un parque, un cerro o incluso un árbol. En matemáticas, estos contenidos son un medio para reflexionar sobre el uso de los sistemas de referencia y algunas características más generales del espacio, es decir, podemos localizar un punto que no conocíamos previamente sin utilizar el nombre de las calles ni de países. ¿Cómo describirías un espacio que no conoces y que no estás seguro o segura de dónde está o hacia dónde vas? Esto le sucedió a los navegantes que empezaron a explorar los mares por primera vez. Tuvieron que crear instrumentos y establecer referencias en el cielo que les ayudaran a ubicar en el espacio. La brújula sirve para conocer la dirección hacia donde miramos o nos dirigimos, porque su aguja siempre apunta hacia el polo norte. Una manera de ubicar es mirar hacia el punto donde se oculta el sol y sabrás así que el norte queda a tu derecha. Por otro lado, el reloj de arena y el carrete sirven para conocer la velocidad del barco y estimar la dirección recorrida en cierto tiempo. La estrella polar se usa como referencia en el hemisferio norte para saber si están cerca o lejos del ecuador o del polo norte. En el hemisferio sur utilizan la constelación que se llama la Cruz del Sur, porque la estrella polar no se ve en esta parte del mundo. Los puntos de referencia en la bóveda celeste son muy importantes. En algunos lugares las personas siguen orientándose por medio de la observación de las estrellas. Esta es una parte esencial de la información que utilizan los actuales sistemas de geolocalización y comunicación global, que es obtenida y procesada y comunicada por satélites artificiales. Dibuja en tu cuaderno un cartel con la reproducción de un laberinto. Propon un punto de partida y uno de llegada. Explora el posible camino a seguir para cumplir el propósito planteado. Señala las dificultades de lograrlo y los problemas que trataban de resolver los navegantes del Renacimiento. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar con la experiencia de la clase de hoy? El reto de hoy es el siguiente: diseña tu propio laberinto e invita a tu familia a que lo resuelvan. Seguimos con ciencias naturales. El tema es detección oportuna del cáncer de mama. ¿Sabías que en 1993 la Organización de las Naciones Unidas estableció la definición de violencia contra el cáncer de mama? La violencia contra el cáncer de mama, incluyendo todo acto agresivo basado en la pertenencia al sexo femenino de que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para quien lo sufre, que incluyen las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Realiza la lectura de las secciones Adolescencia y Adultez en la página 32 y 33 de tu libro de texto. Entre los cambios que ocurren en el cuerpo de las mujeres en la transición de la niñez a la edad adulta está el crecimiento de los senos por el desarrollo de las glándulas mamarias. Es necesario que las mujeres desde la adolescencia aprendamos a explorar nuestro cuerpo para detectar o prevenir riesgos en la salud, específicamente el cáncer de mama. Si hay mujeres adultas en tu familia, conversa con ellas sobre el tema. Los niños y hombres también deben conocer esta información porque necesitan ser conscientes y difundirla con las mujeres que los rodea, pero también porque pueden reconocer el riesgo de desarrollar otro tipo de cáncer. Todos debemos saber cómo prevenir y actuar. El cáncer de mama puede presentarse en hombres, aunque es menor proporción. Como puedes ver, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Por ejemplo, tenemos el cáncer de testículos, que es un riesgo para los hombres, quienes también deben practicar la autoexploración. En México,
es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. El incremento en el número de casos y en la mortalidad se asocia a la transición en el proceso de envejecimiento poblacional y con el estilo de vida poco saludable, entre otros factores. En tu cuaderno toma nota de la información que hayas considerado más relevante. La salud es fundamental y todos necesitamos saber cómo preservarla. A partir de tus anotaciones, de la información del libro de texto y aquellas que pueden recabar en otras fuentes, elabora un cartel informativo que se centra en algunos de los siguientes temas. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? ¿Cómo detectar el cáncer de mama? En tu cartel incluye textos explicativos y dibujo. Recuerda que los textos deben ser breves y concisos. El reto de hoy es el siguiente. Comparte y comenta con tu familia el cartel que elaboraste. Seguimos con lengua materna. El tema es función y características de los guiones de radio. Primero identificaremos las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Léxico técnico propio de un guión de radio. Uso del lenguaje en los programas de radio. Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisión. Planificación del programa de radio a través del guión considerando tipo de programa, tipo de lenguaje de acuerdo con la audiencia, sección e indicaciones técnicas. Consulta de varias fuentes de información. Abre en tu libro en la página 33, vamos a revisar las preguntas que vienen ahí. A partir de esta experiencia escuchando la radio, podemos dar respuesta a las preguntas que se muestran en el libro. ¿Qué función tiene la radio? Transmitir noticias locales, nacionales e internacionales, así como programas de entretenimiento y música. ¿Qué caracteriza al lenguaje que se ocupa en la radio? El lenguaje que se usa en la radio se caracteriza por la voz, música, efectos de sonido y conexión con la audiencia. El lenguaje radiofónico se basa exclusivamente en el sonido, música y palabras sobre todo, en una sola dirección del emisor al receptor. Se consideran 4 tipos de lenguaje: verbal, musical, efectos de sonido y silencio. ¿Cómo se identifican las partes del programa? Por lo general en los cambios de contenido se ponen efectos de sonido. ¿Cómo se distribuye el tiempo? Se enfocan sobre todo en música. En segundo lugar, en la interacción con los oyentes a través de las llamadas telefónicas y el tercero, los comerciales. Debes de revisar y recordar los términos que deben ser considerados en un guión radiofónico. Puedes verlos en la página 34 de tu libro. La primera vez que la Ciudad de México atestiguó la transmisión de lo que puede ser considerado un programa de radio fue el 27 de septiembre de 1921. Se cree que el primer programa de radio que se transmitió en la Ciudad de México duró menos de 2 horas, que incluyó comentarios de 2 locutores y 2 canciones. Hoy en día la radio en México es un medio de comunicación masivo, con 98% de penetración nacional. La radio mexicana, su historia ha sido principalmente comercial, pero con una fuerte presencia estatal y un número de crecimiento de estaciones no comerciales en la década de 2000 y principios de 2010. El reto hoy es el siguiente. Busca en internet programas en radio educación, solicita el apoyo de algún adulto para que elijan aquel que sea de tu agrado y pasen una tarde amena escuchando la radio. Seguimos con historia. El tema es el mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. Construyamos un esquema que nos ayude a reconocer la importancia del mar Mediterráneo en el comercio y la difusión de la cultura en las primeras civilizaciones. Es momento de fijarnos bien en los mapas, como has visto en geografía. Dibujemos en el centro el mar Mediterráneo y escribamos su nombre. ¿Dónde imaginas que se localiza el mar Mediterráneo? Toma en cuenta que su nombre significa el mar en medio de las tierras, ya que está localizado justo entre 3 continentes. ¿Qué continentes identificas alrededor del mar Mediterráneo? Escribe en tu cuaderno cuál es su ubicación. Ya que identificamos la ubicación del mar Mediterráneo, a cual por cierto los romanos llamaban mar nuestro, ¿por qué sería? Observa la siguiente imagen y distingue a qué civilización pertenece. Ordena en tu cuaderno las imágenes de acuerdo a las siguientes opciones. Este tipo de embarcación me recuerda a los fenicios, el Partenón a los griegos y el Coliseo a los romanos. El código de Hammurabi se relaciona con Mesopotamia y las pirámides con Egipto. Registren las civilizaciones que se desarrollan cerca del mar Mediterráneo. Podemos colocar su nombre y un dibujo o símbolo para representarlas. Esto nos ayuda a tener claro el panorama de cómo surgieron las civilizaciones y comprender mejor cómo se fueron desarrollando unas con otras. El trueque es un intercambio que empezó entre personas y luego se extendió a ciudades y civilizaciones.
Aquí destaca el papel que desempeñó el mar Mediterráneo como principal vía de comunicación y comercio. Vamos a registrar en nuestro esquema una de las principales usos que se dio el ser humano al mar Mediterráneo. Fue el comercio y la comunicación entre civilizaciones. El comercio, impulsado por los fenicios, egipcios y la cultura del Valle del Indio, promovió el surgimiento de la navegación, primero a través de los ríos y luego del mar. Esto impulsó el desarrollo acelerado principalmente de la población con puerto, al que llegaban productos y mercancías provenientes de otras ciudades. La primera civilización en surcar el mar Mediterráneo para el comercio fueron los fenicios. Una franja litoral es la costa donde termina el mar e inician las grandes extensiones de arena. Los fenicios recorrían las costas de Chipre hasta Cádiz, pasando por Cilicia, Cardeña y el norte de África. Al decaer esta civilización, Cartago tomó el control económico y la cultura de la ruta. Los fenicios conectaron las culturas de Oriente y Occidente. Para poder hacer tratos comerciales se necesitaban extender. Nosotros nos beneficiaríamos si aprendemos una lengua extranjera, inglés por ejemplo, y entre otros países español para poder realizar acuerdos comerciales. Entre los principales podemos contar con Creta, Egipto, Biblios, Cartago, Chipre y Rodas. El reto es el siguiente. Lee el mapa Civilizaciones Agrícolas en la página 36 para fortalecer lo visto en la clase, y ahí podrás localizar las primeras civilizaciones agrícolas y su cercanía con los ríos y el mar. Pasa a la página 38 y 39, observa las imágenes de la ribera del río Nilo y responde las preguntas. ¿Cómo influyó la naturaleza en el desarrollo de los primeros pueblos? Espero que este video te ayude un poco. Saludos.